Quiero primero mostrarles el concepto que habíamos hablado de complemento. Es decir, ¿me ayudan? Está la... ¿Ahí, no? ¿Ahí el puntero? ¿No se ve? ¿Ahora? Ya, perfecto. ¿Esta luz apaguen, porfa? La de acá. No. No, esta. No. Una nomás. Ya, es. Bien. Señores, ¿por qué tienen que saber complemento? Porque tanto las glomerulopatías mesangiales, los podocitos, el endotelio, ¿qué tienen en común? El acúmulo de una proteína que va a hacer el rol de antígeno. ¿Estamos? Entonces, cuando estamos nosotros hablando de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, pónganse en su cabecita que a nivel de endotelio hay una proteína X. Puede ser en el podocito, puede ser en la membrana basal o en el mesangio. ¿Estamos? Entonces, resulta que aquí yo tengo activación de la vía clásica. Entonces, sabemos que el complemento juega un rol importante en el proceso inflamatorio. Acá yo tengo el anticuerpo IgM y aquí tengo el anticuerpo IgG. No dice M, no dice D, dice IgG o IgM. Siempre pregunto esto en el examen. ¿Estamos? Esta es la verdad, IgM. ¿Qué anticuerpo es el que activa C1? Puede ser IgG o puede ser IgM. Bien. Esto que ustedes ven acá va a ser para nosotros el concepto antígeno. En este ejemplo, el concepto es bacteria, pero cuando estamos hablando de glomerulopatías, enfermedades autoinmunes, esto ahora es un antígeno. ¿Estamos? Este antígeno, mire, el anticuerpo se une a través de su porción FAB del anticuerpo, a este antígeno. ¿Qué sucede cuando se une a este antígeno? En esta parte de acá, miren acá, esta partecita es la porción FC. Y aquí se va a unir una proteína. La clase anterior dijimos que eran 30 proteínas y nosotros solo vamos a hablar de 9 proteínas, de la 1 a la 9. Esta proteína 9 dice Q, ¿verdad? Quiero que vean 3 piezas de un rompecabezas. QRS. O sea, son 3 proteínas Q. La R minúscula, la Q minúscula y la S minúscula. De toda esta proteína C1, la porción Q es la que se va a unir acá en esta partecita, en la colita del anticuerpo. Esa colita del anticuerpo ahora le vamos a llamar porción FC. Una vez que se une, miren lo que sucede. ¿Qué dice ahí? Se activa. Entonces ya tengo, la clave es activar C1. En el plasma, en el glomérulo, en el intersticio, hay otras proteínas, que son C2 y C4. Para que lo entiendan mejor, imagínense C2, una cápsula, que puedo separar. C4, otra cápsula. Una parte va a ser la A y otra va a ser la B. Entonces, si yo digo C2A o C2B. Si se activa la proteína C4, C4A y C4B. Entonces, miren lo que sucede acá. Este C1, al estar en contacto con C2 y C4, se va a convertir en C2A y C2B, C4A y C4B. Ahora, la porción 4B, que es esta de acá, miren, C4B, se va a unir a C2A. Esa unión de C4B y 2A se va a convertir en una enzima proteolítica. Esa enzima proteolítica se va a llamar ahora C3 convertasa. Entonces, yo empecé con C1, activo C2, C4, y fragmentos de C2 y fragmentos de C4 forman convertasa, ¿no ve? Y esa convertasa va a activar a C3. ¿Qué va a hacer en C3? Igual, A y B. La porción A se va a convertir en anafilotoxina. Anafilotoxina significa que va a tener la propiedad de atraer neutrófilos, de atraer macrófagos. Entonces, fíjense este detalle. Si yo tengo el inicio de la activación del complemento
y ya estoy en C3B y estoy en C3A, ¿qué necesito para que el proceso inflamatorio sea efectivo? Que hayan neutrófilos y macrófagos fagocitando bacterias, ¿verdad? Pero en este caso lo que van a ir a fagocitar es el tejido mesangial, el endotelio, el tejido de la membrana basal o el podocito. Entonces todo eso se va a inflamar. Entonces cuando vean ustedes por qué es, digamos, cuál es el rol del complemento, va a ser formar anafilotoxinas para atraer quimiotaxis de neutrófilos y quimiotaxis de macrófagos. ¿Y qué pasa con C3B? Este C3B acá va a transformarse en una convertasa, el C3B. Olvídense esto un ratito. C3B se convierte en una convertasa y aquí tengo, se activa, mejor dicho, se activa primero y tengo una porción C5B y una porción C5A. ¿Qué dice acá? Anafilotoxina. Entonces, producto de la activación de C3 tengo C3A, anafilotoxina. Producto de la activación de C5 tengo C5A, anafilotoxina. Entonces, estas dos anafilotoxinas van a producir quimiotaxis de neutrófilos y macrófagos para causar una intensa fagocitosis en el tejido que les tocó. ¿Ya? ¿Y qué pasa con C5B? C5B se llama complejo de ataque de membrana, el CAM. C5B va a jalar a C6, va a jalar a C7, va a jalar a C8 y a C9 y la va a perforar a la membrana del endotelio, va a perforar a la membrana basal, va a perforar a la membrana, al podocito. O sea, la va a destruir esa célula. Y si estuviéramos hablando de bacterias, estaríamos diciendo que va a producir una destrucción de la pared bacteriana. ¿No ven? Entonces, para hablar de complemento, para hablar de patología autoinmune a nivel renal, primero el rol es la presencia de anticuerpos. ¿Estamos? Bien. Si ustedes ven en este proceso de activación del complemento, digamos que yo tenga 100 moléculas de complemento. Ese es mi valor normal. Y este complemento al activar, estos anticuerpos al hacer contacto con el antígeno van a activar el complemento. Ahora ya no van a ser 100 moléculas de complemento, van a ser 80 que están en proceso de activación. Y solo quedan 2 como que están en plasma, ¿no ven? Entonces, ¿cómo sé yo si hay actividad autoinmune? Solicito dosificación de complemento. Si C3 y C4 vienen bajo, por debajo del valor normal, significa que todo este proceso se está desarrollando, que hay un proceso inflamatorio importante en el tejido que estamos analizando, en este caso, riñón. Entonces, a través de la medición de complemento yo entiendo la actividad autoinmune de lo que está sucediendo. ¿Y cuál es el objetivo de la activación del complemento? Formar la anafilotoxina C3A y C5A para que lleguen al sitio neutrófilos y macrófagos. Y aquí ya estaríamos con todo el proceso inflamatorio y aparte el complejo de ataque de membrana. La otra vía, detallito, esta es la clásica. ¿Estamos? A través de anticuerpos. Esta es la clásica. La otra activación del complemento es por la vía alterna. ¿Qué tenemos aquí? Endotoxinas, polisacáridos, virus, venenos, células tumorales. Los hongos proporcionan polisacáridos. Las células tumorales van a actuar como proteínas para activar la vía alterna. Una gran diferencia entre la clásica. Miren esto. ¿Qué dice ahí? ¿Y acá? Bien. Entonces, en la vía alterna no hay presencia de anticuerpos, ¿no? El antígeno del riñón, en este caso, se va a unir a la proteína D o se puede unir a la proteína B. ¿Cuál va a ser el objetivo? Activar C5. Miren, este factor D y este factor B activan junto con C3, activan el C5 y ahora ya tengo la parte final de la activación del complemento de la vía clásica.
C5b llama 6, 7, 8 y 9, y aquí tengo la activación nuevamente del complejo de ataque de membrana. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre vía alterna y vía, clásica y alterna? En la alterna no van a mediar anticuerpos, en la alterna van a mediar los factores D y los factores B, que en realidad son proteínas. Y hay una más, la vía de las lecitinas. Es decir, aquí vamos a tener en esta vía de las lecitinas, estas se van a activar por algún componente de las moléculas de la superficie de los microorganismos, de las bacterias o de los hongos. Esta unión de manosa o de lecitina, o sea, la lecitina va a ser un componente de las bacterias. Esto es lo que se va a unir, miren acá. ¿Se acuerdan que les dije que C1 tiene tres partes, ¿no? Q, R y S. Se puede unir a la porción S o a la porción R del complemento de C1 y esto va a activar a C1. Estos son las lecitinas o las manosas de las bacterias. Esto activan a C4 y C2 y aquí ya tenemos C4 convertasa que actuaba sobre C3, aquí tengo C3b y aquí voy a tener la activación de C5. ¿Estamos? Entonces, hay tres tipos de activación. Una vía anticuerpo, otra vía factor B y D, y esta tercera que sería a través de la unión de activación de CR o de C1S o C1S para activar que se van a unir a la manosa o a la lecitina, y esto va a dar origen a la activación de C4 y de C2, y después C4 y C2, sus fragmentos C4b, 2a y C3 van a activar a C3 y C3b, y C3 se va a convertir en C3b, y siempre C3b activa a C5. Entonces, esto quería, digamos, en primer lugar, aclararles. Y ahora ya vamos a entrar en el tema de síndromes clínicos. Les pedí que lean un poquito lo de Uribe, sé que lo han hecho, y vamos a trabajar sobre eso que acaban de leer, pero desde el punto de vista de Kussmaul. Las enfermedades glomerulares pueden manifestarse por diferentes síndromes y cada glomerulopatía suele dar síndrome característico. Sin embargo, ocasionalmente producir otros. Ejemplos: glomerulosclerosis focal y segmentaria habitualmente produce un síndrome nefrótico, pero también puede dar un síndrome urinario, es decir, proteinuria aislada no nefrótica. O sea, lo que quiere decir aquí el autor, que no es 100% real. Es decir, cuando está inflamado el glomérulo, ya sea en forma focal o segmentaria, podría desarrollar un síndrome nefrótico, pero también puede ser que no. Bien, y acá estamos diciendo lo siguiente. Esto no sé si han logrado leer en este momento. Para hablar de síndrome nefrótico, la cantidad de proteínas que tiene que haber en orina es igual o mayor a 3,5 gramos día. Para hablar de síndrome nefrótico, la cantidad de proteínas en orina tienen que ser igual o mayor a 3,5 gramos. Para decir, miren este detalle, proteinuria aislada no nefrótica, o sea, yo tengo proteínas en la orina, pero no es un síndrome nefrótico, es porque son menores a 3,5 gramos. Entonces de ahí tenemos que partir. Toda la proteinuria, o sea, la proteína en plasma, perdón, la proteína en orina mayor a 3,5, síndrome nefrótico. Todo lo que sea menor a 3,5 es proteinuria aislada, no síndrome nefrótico. Bien. ¿Y qué es el síndrome nefrítico? ¿Tienen algo que quieran acotar de Uribe? ¿Algo de Uribe sobre síndrome nefrótico? ¿Algún detallito? Hable fuerte, lo escucho. De Uribe. Luego de lo que dice que es la proteinuria
¿Ya? Entonces, si yo hablo de síndrome nefrótico, mayor a 3,5, automáticamente la pregunta es, ya sea en el nefrótico o en el no nefrótico, ¿cómo están las proteínas en plasma? Bajas. Entonces va a haber edema, ¿cierto? Ahora, un detalle. Síndrome nefrótico va unido a hipercolesterolemia. Síndrome nefrótico va unido a hipercolesterolemia. ¿Qué más tienen en Uribe? Edema. Lipiduria, hipercolesterolemia, lipiduria y también voluminemia. Ya, perfecto. Entonces, lipiduria, que sería la presencia de lípidos en orina. ¿Algún anticuerpo en particular? Por la misma proteinuria va a haber una disminución de lo que son los... Ayúdense, vea el libro. A diferencia del síndrome nefrítico, en lo que es síndrome nefrótico va a haber una gran disminución de inmunoglobulinas debido por la síntesis excesiva para tratar de recuperar las proteínas. A ver, léalo textual. ¿Cómo? Lea textual. La mayor susceptibilidad a infecciones tiene diversas causas. La pérdida significativa de inmunoglobulinas, principalmente la IgG, proteínas del complemento, factores B y D, limita la oxidación y la capacidad fagocítica. ¿Imita? Limita. ¿Qué imita? Limita la oxidación y la capacidad fagocítica. Limita la disminución de ciertos factores del complemento y de las inmunoglobulinas, principalmente la IgG. ¿Les quedó claro eso? ¿En qué página está eso? En la página 500. A ver, présteme su Uribe, por favor. ¿502? 500. La luz, por favor, la luz. Primera columna. Susceptibilidad e infecciones. La luz, por favor. Ya, un detalle. Un detalle. Pero miente que aquí hay harto para leer. A ver, un detalle. La pregunta es, ¿por qué en el síndrome nefrótico las personas tienen tendencia a las infecciones? Eso lo estamos viendo como susceptibilidad de infecciones. ¿Por qué? Exacto. Miren este detalle, señores. Miren este detalle. Miren este detalle. Acá tengo membrana basal dañada. ¿Estamos? O puedo tener membrana basal normal, puedo tener el anclaje de los podocitos dañados. Acá. Aquí hay daño. Aquí hay daño de la membrana basal, aquí hay daño de la membrana basal. Y acá tenemos nuestro túbulo contorneado proximal. Para hablar de síndrome nefrótico, estoy diciendo que estas proteínas grandes no deberían pasar. Pero ahora estas proteínas grandes sí pasan, porque hay un aumento de la permeabilidad. Las patologías, y fíjense lo que estoy insistiendo un poquito, otra de las patologías que dan mucho síndrome nefrótico son el daño autoinmune a nivel de podocitos. Entonces, esto que estamos viendo se llaman, voy a poner ahora, proteínas. Pero pongámosle nombre a las proteínas. Dijimos en la primera parte de la clase anterior que el riñón puede filtrar inmunoglobulinas.
Y decíamos también hace un momento de que las proteínas encargadas de nuestro sistema de defensa eran IgG, IgM, ¿verdad? Eso es lo que dijimos. Entonces, si yo filtro IgG, IgM, aumenta mi filtrado glomerular por este aumento de la permeabilidad, ¿cómo van a estar mis niveles de IG, IgM en sangre? Bajos. Un detalle. El otro detalle. Cuando yo les dije a ustedes que los anticuerpos, el antígeno, que en el caso del estudio del síndrome nefrótico, ese antígeno ya no va a ser bacteria, sino va a ser un antígeno en el dibujito que les mostré. Ahora, como es tan grande esta permeabilidad, yo no solo estoy perdiendo inmunoglobulinas, estoy perdiendo otro tipo de proteínas que se llaman proteínas del complemento. Entonces, si yo tengo bacterias, no voy a poder activar adecuadamente mi complemento, y mi sistema de defensa que va a ir ¿qué hace el complemento? Formaba el C5b, 6, 7, 8 y 9 a nivel bacteriano y lo destruía la bacteria. Pero ahora yo tengo bajo nivel de complemento. Por lo tanto, estoy menos protegido. ¿Y qué más dijimos que daba la activación del complemento cuando hay bacteria? ¿Qué es bueno? Formación de anafilotoxinas, C3A, C5A, que le llegaban a esas bacterias anticuerpos, le llegaban neutrófilos y macrófagos, y las bacterias eran fagocitadas. Entonces, bajo este concepto que acabo de explicar, ¿qué dice respecto a la susceptibilidad de las infecciones? La mayor susceptibilidad a infecciones tiene diversas causas. Pérdidas significativas de inmunoglobulinas. Ya, acá dice principalmente inmunoglobulina G. Pérdidas significativas del complemento. ¿Pero cuál de estos complementos? Factor B y factor D. Y si yo les pregunto, ¿a qué vía corresponde? A la alterna. Perfecto, entonces no va a haber una buena vía alterna. Y proteínas del complemento, factor B y D, limitan la opsonización y la capacidad fagocítica. Fíjense, si yo no tengo activación de la vía alterna, la opsonización era el C3b que se activa, hace de que se vuelva más frágil la pared de la bacteria y que sea fácilmente fagocitada. Entonces, si ya no tengo un C3b ahí, porque se están eliminando mis factores B y D, automáticamente la bacteria va a estar más dura, no va a ser fácilmente fagocitada, porque para que sea fácilmente fagocitada, yo necesito C3b. Y eso se llama opsonina. Entonces, al no haber opsoninas, mi bacteria no va a ser fácilmente fagocitada. Por eso digo, se pierde la capacidad, se limita la opsonización y la capacidad fagocítica. Y hace más frecuentes los procesos infecciosos por gérmenes encapsulados, como es el caso de la peritonitis por neumococo frecuente en la población infantil. Igualmente, la depresión de proteínas transportadoras de oligoelementos como el hierro y el zinc condiciona la disfunción linfocitaria. Las infecciones de los tejidos blandos por estreptococo beta hemolítico son más frecuentes en los adultos, principalmente en las áreas con demasiado edema. Voy a hacer un alto acá donde dice la depresión de proteínas transportadoras de oligoelementos como hierro y zinc. Señores, ¿qué significa esto? Que nosotros acá, en condición fisiológica, esto es una proteína. Esta proteína tiene la propiedad de transportar hierro. Esta otra proteína tiene la propiedad de transportar zinc. Pero como hemos dicho de que el aumento de la permeabilidad, membrana basal, podocito, etcétera, es muy grande, ¿qué voy a depletar? ¿Qué va a salir por acá? Proteínas transportadoras. Entonces, yo puedo tomar hierro, ¿no? Pero si no tengo quien lo transporte el hierro, voy a hacer anemia. Si yo tengo zinc y no se me puede unir a mis proteínas porque las estoy depletando,
voy a tener un problema de depresión de zinc. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo nuevo para ustedes? No solo es albúmina que se depleta, también es IgG, IgM, proteínas transportadoras de hierro, proteínas transportadoras de zinc. Entonces, estos pacientes prácticamente, vean ustedes, van a entrar hasta inclusive en un cuadro de desnutrición. Ahora, ya sabemos que el paciente tiene edema por esta pérdida masiva de diferentes tipos de proteínas y albúmina más. ¿Estamos? Y albúmina más. Entonces, estos pacientes van a ser susceptibles de infecciones, susceptibles de anemia, susceptibles de disminución de zinc, y el zinc cumple muchas funciones coenzimáticas. Bien. ¿Qué creen que puedo preguntar de acá? ¿Qué puede provocar los tipos la pérdida de proteína? ¿Cuál es la respuesta? Ya, pregunta para chicos de colegio, cuarto medio. ¿Por qué hay pérdida de proteínas en el síndrome nefrótico? Aumenta la permeabilidad. Ya, pero eso es para cuarto medio. Ustedes están en tercer año de medicina, van a ser doctorcitos. Pregunto, ¿qué produce el aumento de la permeabilidad? Un daño no. Empieza con A y termina con O. Y tiene que ver el complemento. Autoinmunitario. Señores, la palabra autoinmunitario, ¿qué significa entonces? Un anticuerpo que ataca un antígeno que me va a activar ahí al complemento, me van a activar las opsoninas. Y todo esto, ¿qué va a dañar? Membrana basal, podocito, intersticio. Consecuencia del daño intersticial tratado en membrana basal, aumenta la permeabilidad, por los cuales pueden haber proteínas transportadoras, inmunoglobulinas M, inmunoglobulina G, albúmina. Entonces, la susceptibilidad para las infecciones va a ser por el déficit de factor D, el déficit del factor D y B, factor D y B, las inmunoglobulinas. Entonces, esto está dando la susceptibilidad de tipo infeccioso. Ahora, ¿qué más nos trae acá el estado de hipercoagulabilidad? Al igual que el resto de las proteínas plasmáticas filtradas y eliminadas por la vía renal, las involucradas en la cascada de la coagulación se ven también afectadas conforme evoluciona el síndrome nefrótico. Se establece un desequilibrio entre los factores procoagulantes y anticoagulantes debido a la filtración de antitrombina 3 y el factor de von Willebrand, entre otros, así como niveles elevados de fibrinógeno, que no se filtran, de fibrinógeno. Además, existe una mayor tendencia a la agregación plaquetaria y puede verse agravada por la hemoconcentración secundaria a la depresión de volumen. En general, se habla que hasta el 10% de los adultos y 2% de los niños presentan episodios de trombosis durante un curso de síndrome nefrótico, que pueden ser tanto arterial como venoso y se presentan con una mayor frecuencia en la glomerulopatía membranosa. Estoy hablando de podocito, glomerulopatía membranosa, que habíamos dicho que es la que más, cuando está afectado el podocito, la que más proteinuria da. La pregunta que quiero que ahorita me busquen en ChatGPT: ¿cuál es la función de la antitrombina 3 y cuál es la función del factor de Willebrand? ¿Ya?
Explíquenme. Función del factor de von Willebrand y función de la antitrombina 3. Lea. Antitrombina 3, su función es un anticoagulante natural, su función principal es inhibir la acción de las enzimas de la cascada de la coagulación, específicamente trombina, factor 10A, y en menor medida factores 9A, 6A y 7A. Trombina. ¿Cuál más me dijo? Trombina. ¿Qué más? Trombina, factor 10A. Hasta ahí llegué, nada más. Ahorita voy a decir por qué. Con esto es suficiente. Ya. Función de la von Willebrand. Adhesión Un plaquetaria. ratito, por favor. No tengo. Ya, ¿cuál es la función? Adhesión plaquetaria, une las plaquetas al colágeno expuesto en los vasos lesionados y facilita el inicio del tapón plaquetario. Ya. Y hablábamos del fibrinógeno. Bien. Ahora miren esto. Voy a empezar por lo patológico, para que lo entiendan. Están ustedes ya como médicos y dentro de su día de turno les llega un paciente de sexo femenino. Miren esto. Esto que está... ¿Qué pasó? Es que lo causó póngale ahí en resumen. Ah, ya. ¿Qué hay que hacer? ¿Salir? Ahí se resume, ahí vele. ¿Dónde? Ahí A ver, enséñame. acá. Ya. ¿Ahora? Sí. Ya. Escuchen, de nuevo. Esto es un muslo. Esto es una pierna. Estas son las uñas. Le llega el paciente porque tiene un edema del muslo. Y le dice la señora, yo tengo síndrome nefrótico. Si el edema es grandote como les estoy mostrando, lo más probable... ¿Por qué está así? ¿Qué borra? Ah, debe ser que lo que apreté es para eso. ¿Por qué borra? ¿Qué tengo que activar? A ver, venga. Acá, dibujar con dedo. Ajá, ahí. Oigan, Ahora otra mujer. yo estoy aprendiendo con ustedes. Y después me toman examen. Les decía, señores, se ha activado, ¿no? Bien, otra vez. Nada que ver. ¿Qué hago? Esto. Ya está. Pero miren, que otra vez. Entonces les decía lo siguiente. Resulta, y ahora no, miren, no agarra. La pantalla está presionando efecto. Ahí.
otra vez se activó.